Hola, buenas. Hola, Buenas tardes, sí se escucha bien. buenas Bueno, tardes. chicos, un gusto que estén acá, entonces, bienvenidos a todos. Quiero agradecer primero al profesor Gastón Arias, profesor de Relaciones Laborales y Negociación y Mediación de la carrera de Recursos Humanos, que fue el promotor y organizador de toda esta charla y que va a ser muy enriquecedora para todos ustedes. Así que muchísimas gracias, Gastón, por sacar la propuesta, la idea, el contacto, todo, la verdad. Así que, a ver, una... Arias y Fuentes, les presento, que lo hemos publicado por todos lados, que así que ya lo conocen. Quiero contarles que Ariel, lo voy a leer para no equivocarme, Ariel es técnico en Relaciones Públicas y actualmente ocupa la posición de presidente de la Asociación Civil Somos Diversidad, además de ser consultor de comunicaciones estratégicas, coordinador del área de prácticas y pasantías de la Dirección General de Educación Secundaria del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. ¿Sí? Para que sepan. Aquí está. Y gratamente, con mucha predisposición, he aceptado dar esta charla para ustedes, así que aprovecharla. Luego van a hacer preguntas, el profe ahí los va a ir guiando con la dinámica que ha preparado para ustedes. ¿Sí? Así que bueno, bienvenidos. Muchas gracias, Ariel, y adelante. Muchas gracias. Gracias a todos, todas y todes por venir. El primer ejercicio que vamos a empezar a hacer hoy es justamente esto de hablar e incluir a todo el mundo, pero vamos a hacer una salvedad. Porque justamente hablaba con la gente antes y les decía, así como lo hemos construido hablando del sistema binario, nos tenemos que construir ahora en otro sistema. Entonces vamos a notar que cuando pensamos las palabras, nos es más fácil, pero si no, cuando empezamos a hablar mecánicamente, ya volvemos al masculino generalizador. Entonces, si hay alguien que es no binario, no binaria, no binaria, y necesito, quiere que le hable en neutro, yo voy a intentarlo, pero si me sale mecánico, no se siente ofendido, ofendida, ofendida, que es algo natural y estamos en proceso de construcción de otra manera. ¿Sí? Haciendo esa salvedad, gracias por la presentación, gracias por la predisposición, gracias por invitarme, por incluir este tema en personas que van a ser futuros mediadores, futuros generadores de ideas de un recurso muy importante dentro de las instituciones y de las empresas, como es las personas. ¿Sí? Y como personas estamos atravesados por un montón de cosas, días buenos, días malos, días que no te van a hacer nada, días que me levanto con todas las pilas, y eso, como el trabajo es parte de nuestra vida, lo trasladamos al trabajo indudablemente. Y también nuestra vida personal, como es la sexualidad o las personas que nosotros elegimos amar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver eso desde acá, pero lo vamos a ver desde otro punto de vista, vamos a verlo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, pero más al final de la charla. Vamos a tocar algunos casos concretos dentro de empresas, pero hoy vamos a empezarlo desde un punto de vista más económico, desde un punto de vista más duro, más de por qué se llega a algunas conclusiones que se llegan a nivel mundial. Yo voy a hacer ahora también otra salvedad, que es que las primeras empresas que se dieron cuenta en el mundo que algo estaba pasando fueron los bancos, los banqueros. ¿Sí? Y el banco... ¿Va a perder plata, chicos? No. Nunca va a perder plata los bancos. Entonces, fueron los bancos las primeras empresas que se dieron cuenta, y la segunda empresa más importante que se dio cuenta de esto, que por ahí en la jerga del marketing o de cosas se llama marketing roja, es Pepsi a nivel mundial, y empezó con todo lo que vamos a ver nosotros ahora, y empezaron los estudios a nivel mundial de lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? La charla es la realidad de la inclusión en Argentina en el marco laboral, pero yo voy a hacer una introducción a nivel mundial, Latinoamérica, y vamos a ver cómo estamos en Argentina. ¿Sí? Vamos a hablar del costo de la LGTBI-fobia, ¿sí? También puedo decirlo homofobia, pero es más general esto. Y vamos a hablar de la homofobia o LGTBI-fobia en Latinoamérica, la inclusión en Argentina, qué es la discriminación, porque por ahí es un concepto que no sabemos muy bien cuáles son los límites de la discriminación, cuáles no, en qué me baso, en qué no me baso, qué me protege, qué no me protege la ley.
la legislación en Argentina y en primera persona, que son algunos casos concretos que tenemos para llevarlos a ustedes, ¿sí? Primero, vamos a enmarcar lo que es la homofobia o la LGTBfobia, que abarca toda aquella actitud degradante y discriminatoria ofensiva desfavorable hacia alguien por motivo de su orientación sexual. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Lo entendemos todo, entendemos que porque alguien es gay, lesbiana, bisexual, asexual, pansexual, nosotros lo discriminamos, degradamos, no nos interesa, ¿sí? Bien, como tal, tenemos la diversidad sexual ahí, que, dicho sea de paso, todos somos diversos sexualmente, ¿no? Incluso la heterosexualidad es una parte de la diversidad sexual, ¿sí? Y ahora empezamos con los números que son un poco duros en el mundo. Ustedes van a decir que es una barbaridad, pero son números reales. En el mundo la homofobia genera 119.000 millones de dólares de pérdidas anuales, ¿sí? Es un número gigantesco de dinero en el mundo. Y esto ustedes dirán, ¿cómo llegamos a esto? ¿En qué nos basamos? En pérdida de potencial humano, en la cantidad de rotación de personal de una empresa. Ustedes más que todos saben cuánto cuesta generar un reclutamiento a una empresa, a una institución, y cuánto cuesta que se vaya y buscar un reemplazo para esa persona. En reducción de la salud, porque la salud también cuesta, ¿sí? En la reducción de la productividad de las empresas, en los conflictos legales que va a tener la empresa. Incluso a un Estado, si se lo toma como institución, le genera un costo elevadísimo que es la ejecución de leyes, ¿sí? Entonces, en el mundo da muchísima pérdida lo que es la homofobia y la LGTBfobia. ¿Sí? Son números que parecen grandes y es peor. ¿Sí? Estos números que dan miedo pongo, ¿por qué? Porque en promedio en el mundo, una persona gay gana entre un 10 y un 32% menos que un heterosexual. Por el mismo puesto, la misma capacidad, el mismo trabajo. Y acá se empieza a mezclar con otra cuestión, la misoginia. Porque si una persona, si es lesbiana, tiene un 30% menos de posibilidades que un gay de conseguir trabajo. Ya se empiezan a mezclar cosas, machismo, misoginia, ¿sí? Son dos temas que no son islas, empiezan a entrelazarse en algún punto, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Les veo todos con caras como diciendo que horror. ¿Sí? Bien. Es un horror. Por eso estamos acá y agradecemos a la institución que toquemos este tema para que ustedes puedan ser agentes de cambio en un futuro. Y algunos datos para que vean el mundo a dónde está parado hoy, es que, por ejemplo, se gastan 429 millones de dólares anuales buscando reemplazo de las personas que se van por este tema. ¿Sí? India, para que vean, es como India, ¿no? La gigantesca economía de India llegó a estimar que gasta el 1% de su PBI en esta temática, por problemática en esta temática, en el LGTBfobia. Canadá, tenemos un país de avanzada en legislación, un país de avanzada en inclusión, gasta 2.3 millones de dólares en tratamientos contra depresión de personas LGTBQ, causadas en gran parte por el trabajo. Volvemos a decir, el trabajo es parte de nuestra vida. Si trabajamos 8 horas por día, se imagina la cantidad de años que le estamos dando a nuestro trabajo, ¿sí? A lo largo de nuestra vida. Después, una persona se siente 60% menos productiva cuando en el trabajo, ¿no? Un ámbito tiene que mentir sobre su vida personal. Cuando yo voy al trabajo y tengo que decir, no sé, estuve con mi novia, cuando en realidad tengo un novio. Y cuando tengo que pensar estas cosas, es mentir constantemente, es horrible. Y por supuesto, que no te van a estar ahí. Te van a herirme. Entonces, ahí eso genera una baja en productividad. Y no sé si me pasé. Acá le vamos a dar un cierre al tema del mundo, para que ustedes entiendan esto. Es que hay un ranking de países más ricos, pobres, por PBI, y hay un ranking de países más inclusivos y menos inclusivos. Si nosotros mezclamos ese ranking, triangulamos esos datos, los cruzamos, nos damos cuenta que los países más ricos son los que tienen más fuertes las políticas públicas de inclusión. Y los países más pobres son los que tienen menos políticas públicas de inclusión. ¿Sí? Se entiende políticas públicas como dar un marco regulatorio a lo que es el tema de inclusión, ¿sí? En general. Entonces llegamos a una conclusión por datos duros que los países más pobres son los países más odiantes hacia el colectivo LGTB. Como ejemplo, no los leí, pero
Suecia y los Países Bajos son los que lideran el ranking de los países más ricos y más incluyentes. Y Nigeria y Togo son los que están al fondo de esa tabla. Y la noticia que yo les voy a poner ahora para dar este ejemplo de Nigeria pasó el año pasado, donde condenaron a muerte por lapidación a 3 personas por ser homosexuales. Todavía en el mundo hay 70 países que mantienen la criminalización de la sexualidad humana, ¿sí? Y hay 10, si no me equivoco, con la pena de muerte. La pena de muerte por lapidación, para que ustedes entiendan, es apedrarlos que te mueren. Básicamente eso, ¿sí? En el mundo siguen pasando estas cosas. Y esto del año pasado, no es que estoy hablando de una noticia de hace 100 años atrás. ¿Qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica hay una consultora laboral inclusiva que es mexicana, que se llama ADIL, que fue una de las impulsoras de generar algún tipo de datos, porque no se tenía mucho dato en Latinoamérica, y ADIL estimó que las pérdidas por LGTBfobia en Latinoamérica son de $8.000 millones anuales. Se imaginan que un continente en vías de desarrollo, un continente que no somos el más rico, la verdad, y demás, esto es un fangote guita. Y que no nos podemos dar el lujo de que se nos vayan. Pero los datos son más escalofriantes cuando los bajamos a nivel social. Y acá vamos a hacer como una seguidilla de datos para que vean que todo se entrelaza. Según la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 1 de cada 3 jóvenes que pertenecen al colectivo LGTBQ+, sufre bullying en la escuela. Esto lleva a que 1 de cada 3 abandone el colegio. Lo peor que nos puede pasar como sociedad es que un pibe, un niño, una niña, un niñe esté fuera del sistema educativo. Está a merced de cualquier cosa. Es lo peor que nos puede pasar como sociedad. Pero eso lleva a lo otro, que es peor. Se estima que el 40% de las personas en situación de calle en Latinoamérica pertenecen al colectivo LGBT. Y eso, ¿por qué? Digamos, si hacemos un caminito en nuestra cabeza, ¿por qué puede llegar a ser? Los echan de la casa. Falta la contención familiar, los echan. Los echan, literalmente los echan. Entonces tenés criaturas de 12, 13, 14, 15 años, incluso menos, viviendo en la calle. Y bueno, y un círculo vicioso. Después, como entran en un trabajo formal, es muy complicado después el asunto, expuestos, digo, ¿no? En la casa. El 42% de los encuestados del colectivo LGTBQ dijo no sentirse seguro hablando de su sexualidad en su lugar de trabajo por temas de pensar. Un número gigante. Estamos hablando de casi que la mitad de los empleados, las empleadas de un lugar, ¿sí? De los colaboradores, como quieran llamarlo, no habla de su vida por el miedo. No porque no quiere. Que habla de tu vida, no. Uno no habla. Miedo no habla. Y eso lo peor, porque volvemos a los números anteriores. Si yo no hablo por miedo, me siento incómodo, yo me quiero ir de ese lugar. Yo no voy a estar en un lugar donde me siento incómodo. Y eso va a generar que baje la productividad. Eso va a generar también que sea conflictivo. ¿Y esos conflictos a dónde van a llegar? Porque ustedes van a estar en recursos humanos. Entonces van a tener que lidiar con estas cosas que muchas veces van a terminar siendo algún tipo de terapia, terapistas para las personas, porque muchas veces necesitamos ser humanos que alguien nos escuche, únicamente. ¿Sí? Los veo todos con caras como diciendo que bajan los números, ¿no? Es muy duro. Y ahora vamos a la situación de nuestro querido país, que es líder, es vanguardista en Latinoamérica, pero no significa que eso se traduzca en la realidad. ¿Sí? Y acá estamos hablando de que nos falta mucho todavía. Tenemos leyes de vanguardia, tenemos leyes muy buenas, tenemos una ley de identidad de género que es ejemplo en la ONU. La ONU me pone como ejemplo a nivel mundial, la de ley argentina es única, pero vamos a ver algunos datos que distan de que esa ley baje a la sociedad. ¿Sí? En Argentina, 9 de cada 10 personas LGTBQ reconocen discriminación en el trabajo. ¿Qué porcentaje les da eso? El 90%. O sea que estamos por encima de la media, incluso latinoamericana, incluso mundial, teniendo leyes, mejores leyes que otros países. Es horroroso. Es horroroso. Y acá es donde nos vamos a concentrar en su trabajo. En su trabajo, y ya vamos a ver cómo podemos resolver algunas cuestiones. Porque
eso quiere decir que el 90% de donde estén ya se siente incómodo y ya se siente de alguna manera discriminado. ¿Sí? 8 cada 10 personas dijeron experimentar situaciones donde se da por sentado su identidad de género u orientación sexual. Eso parece algo que es sacado de cuento, digamos, ahora que estamos tan en este siglo de más, no podemos dar por sentado ciertas cosas. No podemos dar por sentado que porque si tuviera pelo, yo tengo pelo, pónganse que tengo pelo largo, me traten infantil femenino. No podemos dar por sentado esas cosas. Y es algo tan simple como preguntar, ¿cómo querés que te trate? Es tan simple como eso. No hay otra cuestión más allá no sé, de leyes, de complicaciones de cosas. Es simplemente preguntarnos, ¿cómo querés que te trate? No sé, por ejemplo, Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo querés que te trate? Es así. Y si Gastón nos dice, yo me llamo Gastón, pues toda la conversación girará en el nombre de Gastón. No tengo por qué asumir otra cosa, que es lo que sucede. Muchas veces digo, y vuelvo a repetir algo que dije, pero esto es una construcción, esto va con tiempo, estamos en proceso pero tenemos que dar al menos el primer paso, que es entender y ser conscientes de qué está pasando, de lo que estoy haciendo, y en algún punto voy a poder empezar a generar este cambio, ¿sí? Y acá va otro dato, voy a leer uno el de abajo primero y después el otro, así lo centramos en eso. El 32% de los profesionales refieren no haber accedido a una oportunidad laboral por haber expresado su orientación sexual. Otro número hiper elevado en Argentina. Eso quiere decir que cualquier profesional abogado, ustedes mismos, sean sujetos que estén siendo en parte entrevistada, ¿sí? Y si quieren decir, yo tengo, no sé, por decir una cosa, me senté, disculpen la demora, mi novio, mi novia me trajo, y capaz que ese comentario les costó el puesto laboral. Es terrible que te pasan. Es terrible que permitamos que pase, ¿sí? Obviamente que estas son sensaciones, es muy difícil saber casos concretos, esto es lo que uno siente, porque el encuestado lo da desde la sensación del encuestado, digo. Obviamente no tenemos un número, digamos, todo el mundo va a mentir. Nadie, a un responsable de recursos humanos le vamos a decir, dejaste a alguien afuera por orientación sexual, claramente puede decir no. Digamos, es obvio. Y otra cosa es que el entorno laboral, bueno, no dije, pero es British Decap y la Cámara de Comercio de Argentina quien genera estos datos, estoy leyendo. El entorno laboral es el ámbito con mayor nivel de discriminación hacia las personas LGTB. En segundo lugar se encuentra la familia y en el tercero la educación. Cuando les puedo asegurar que todos debemos haber pensado que primero la familia. O sea, miren cómo nos da vuelta la torta cuando tenemos algunos casos concretos y cuando tenemos números. O sea que ustedes el día de mañana se van a enfrentar a situaciones que van a ser de este tipo. Les puedo asegurar que la mayoría va a ser, ¿sí? Porque se basa en empatía del ser humano. Nosotros podemos tener muchas leyes y demás, como estamos viendo en los números, pero si nosotros como personas no somos empáticos como seres humanos hacia otros seres humanos, de nada me sirve tener un marco regulatorio, porque básicamente me voy a echar moco por cada paso que dé. ¿Sí? Vamos a ver. El 23% de los encuestados dijo no salir del closet en el trabajo por miedo a consecuencias. ¿Y por qué vemos este miedo a consecuencias? Vamos hilando los números anteriores. Si yo digo que perdí oportunidades laborales por haber dicho o haber hecho saber mi orientación sexual, es lógico que tenga yo este miedo dentro del trabajo. Es lógico que tenga miedo que me persigan, es lógico que tenga miedo que me hagan el vacío, es lógico que tenga miedo que busquen alguna manera de sacarme. Hasta mis propios compañeros, digo, no siempre es la relación empresa, empleado o colaborador. También es la relación entre compañeros, ¿no? Que también va a ser ustedes atravesados por ese tipo de relaciones, porque también generan conflictos o virtudes, y son ustedes también los encargados de regular o mantener, o ver eso, o velar por esas buenas relaciones entre empleados, entre colaboradores y demás. ¿Qué motiva estos miedos? Las burlas, los comentarios fuera de lugar. Eso es lo peor que
existen los comentarios fuera de lugar. Porque si yo estoy en un lugar, vamos a suponer que estoy con usted, y alguno dice, hoy, qué mala onda que son los pegados. Yo tengo otra personalidad, pero capaz que me río con usted. Pero hay otras personas que van a decir, uy, ya me predispuso mal, ya me siento incómodo, ya siento que estoy en una barrera entre ustedes y yo, y demás, ¿sí? Entonces, los comentarios, esto digo, es suave lo que acabo de decir. Imagínense los comentarios que podamos llegar a escuchar en lugares de trabajo, ¿no? Totalmente desubicadísimos, ¿no? Desubicadísimos. Exactamente. Cuando... O quizás decir, ay, ganaste peso, ¿Qué? te perdiste peso. Sí. Comentarios Cosas así como... tan fuera de lugar como ese no existe. Es el más común de todos. Es así, sí. O, no sé, no seas maricón. Es horrible eso. No. A las mujeres, ¿cuántas veces hemos escuchado decirle, ay, qué machona te ves? ¿Ves que voy a decir? ¿Cuál es la vara para decirme eso? No sé. ¿Viste? Es como... Pero genera un pésimo ambiente laboral. Genera un horror de personas traídas. O sea, no se puede traer. Y sobre todo, en los colaboradores, colaboradoras, en los empleados, empleadas que están dentro de la empresa, tienen miedo a perder oportunidades de ascenso. Y acá tenemos un tema en particular que ustedes van a ver. Si genero miedo a perder ascensos, voy a generar un estancamiento. Y si genero un estancamiento, voy a generar que ese empleado no tenga ganas. Me va a bajar la productividad, me va a ser conflictivo, va a ser y va a desencadenar 10 millones de problemas por capaz una cosa que escuchó fuera de lugar, cuando no debería haber sido. Digo, nosotros podemos hacer chistes. Y sí, podemos hacer chistes. Yo estoy en la temática por ahí, digo cosas que digo, uy, che, disculpa, no me di cuenta. Pero también está en eso, de decir, che, me equivoqué, me la mandé. Discúlpame, no fue mi intención en absoluto. ¿Sí? Y eso es válido también. Tenemos que, para que se rompa la barrera del miedo en las empresas, en las instituciones, tenemos que también tener la capacidad de este lado de perdonar. No estar siempre con la espada, con el escudo, el dedo acusador, sino de perdonar. Como verán, todos los números tienen su parte humana y vamos a hacer mucho hincapié en la parte humana. Porque es lo que genera justamente el trato y demás, y lo que ustedes van a ver. Acá vamos a leer unas palabras de Esteban Pablo, que es el director del Instituto LGTBQ para Argentina, que es lo que les decía anteriormente. A pesar de las leyes que conquistamos en Argentina, todavía hay barreras y el ámbito laboral sigue siendo un espacio que aún se percibe como hostil. Y me pregunto, ¿queremos que personas no trabajen? ¿No pueden acceder al derecho al trabajo por esto? No tiene nada que ver. Digo, que ni siquiera nos interesa, digamos, qué hace el otro con su vida, mientras que esté bien, feliz, pues siga. ¿Sí? Estos son los temas que ustedes van a enfrentar. Por eso, insisto en este punto, agradezco mucho que en una carrera de recursos humanos se esté viendo esto, porque son los que ustedes a futuro van a mediar estos temas y van a traer ideas innovadoras y demás. A ver. Acá vamos a hacer otro paralelismo, pero primero vamos a leer que en Argentina hay un capítulo, ¿sí?, que se mide a las empresas que tienen mayor equidad en Latinoamérica. En el capítulo de Argentina estuvo a cargo del Instituto de Políticas LGTBQ de Argentina. La medición se hizo en el 2002, hizo en 53 empresas y dio que el 80% de esas empresas cuentan con algún tipo de política inclusiva. No sabemos cuál, ahí las empresas no están negadas a hablar, a decirlo, pero con algún tipo de política inclusiva cuenta, ¿sí? Cosa que a todo el mundo nos pareció raro cuando vimos ese número, porque si tenemos el 80% y de repente tengo un 90% que me dice que se siente discriminado, porque alguien me está mintiendo. No sabemos cuál, pero ya sabemos que por lo general deben ser las instituciones o empresas las que nos están dando un número que no es correcto. Pero bueno, y acá empezamos a ver otro aspecto de los prejuicios humanos. Lo que sí vemos, las empresas, acá me voy a hacer, son varios, el alto índice que tiene de compromiso con la inclusión en las empresas son del sector tecnológico,
del sector del entretenimiento, del sector aerocomercial y del sector financiero. Y si nos vamos a los que tienen menos índices de inclusión, nos vamos al sector energético y a lo que no me sorprende en absoluto, el sector de la manufactura. Y acá, ¿por qué no me sorprende de la manufactura? ¿Qué hace a un sector de manufactura? Una fábrica. ¿Dónde están los hombres en la fábrica? En la línea de producción. ¿Dónde están las mujeres en la fábrica? En la administración. Y de ahí decanta todo el resto de cosas que podemos pensar, ¿no? Sí, Tengo un hijo trans, sí. Varón trans. chico trans. Bien, chico trans. Ya tiene su identidad, ya hace muchos años. Tengo un hijo hetero. El mayor es hetero, trabaja en una fábrica, quiso hacerme entrar a su hermano, le dijeron que no. Ser chico trans. Ahí volvemos al pensamiento. Claramente por ese motivo disimularon. Directamente. Y bueno, ahí tenemos el pensamiento Obviamente, genitalizable. Era su hermano, se la dijo, se no puede decir a mi hermano, mamá, que no lo reciben por su condición sexual. También él estuvo trabajando en una heladería, tiene mucha experiencia en heladería, que antes de ser chico trabajaba ya. Lo tomaron por la experiencia, él no dijo que era chico trans, hasta que un día tuvo que pedir permiso para poder viajar para hacerse el tratamiento hormonal y no le querían dar permiso y dice, tengo que ir porque sí o sí, hoy tengo que colocarme en Discúlpame, todos están escuchando el caso, se está contando. tengo que hacerme mi tratamiento. El patrón empezó a averiguarle cuando él le dijo me coloco hormonas masculinas, soy un chico trans. Él cuando ingresó al mes lo ascendieron a encargado por la experiencia. Se enteraron de su condición. A los 2 meses, bueno, a los 15 días empezaron a hostigarlo sobre bullying. El mismo patrón hablaba mal de él con sus compañeras y hacía que sus compañeras le dijeran cosas, que él descubrió cómo era la cosa. Entonces habló y le dijo, si vos tenés algo contra mí, decímelo vos, pero no mandes a mis compañeras que se sienten mal haciéndome el hostigamiento que me estás haciendo vos. Y lo despidió, porque antes de despedirlo le dijo que qué necesidad tenía de hacerse hombre si por la actitud, por la física, por el carisma que tenía, seguro que debes haber sido una hermosa chica, y si vos estás en pareja con una chica, no sos un chico, sino sos una lesbiana. Las mandó todas. Todas. Sí, no, digo, nosotros empezamos a las 6:05, son 6:35. 30 minutos tardó en salir un caso. Y fíjense qué caso. No, porque te estaba dejando hablar. Pero se dan cuenta, digo, que esto es más, entonces, más común de lo que... Yo creo que la comunidad trans es la más golpeada. Yo pertenezco y ayudo a una asociación de aquí de Córdoba Alta. Tengo amigas que trabajan ahí y realmente la comunidad trans está muy golpeada por todos. Y lo que pasa es que, es más, me atrevo a decirte que las chicas trans son más golpeadas porque socialmente es peor que quiera ser mujer que quiera ser... Me atrevo a decirte eso, porque es peor el machismo que hay en la sociedad todavía, ¿no? Pero gracias por compartir, fuertísimo. Te diría que si hay un cartón lleno para ese tipo de discriminación y en cuestiones legales terribles, pero yo lo voy a poner a ustedes. Vayan pensando si un patrón de ustedes les dice que despidan a alguien por ser trans, ¿cómo hacen ustedes? Bien, pero vamos a ver si alguno se anima a contestarme después de que termine la charla. Sí, perdón. Mis papás eran muy, muy homofóbicos. Cuando él
nos habla a nosotros, nos cuenta cómo se sentía, cómo se percibía, se autopercibía, nosotros pensábamos en sus abuelos, cómo lo iban a tratar. Y un día él se presentó a la casa de sus abuelos y les dijo, miren, yo quiero contarles que a mí me pasa esto, y yo desde los 6 años me autopercibo varón. Yo a mi mamá y a mi papá se los dije hace poco, pero ellos no querían decirle como son ustedes, lo que sienten ustedes. Y tuvo, no sé, su ángel, que sus abuelos le abrieron los brazos y le dijeron, bienvenido Nicolás. Así que... Bueno, el apoyo de la familia es fundamental. El 100% de toda la familia. Gracias por compartir esa experiencia, gracias por animarte, que no es fácil. No, ahora me resulta mucho más fácil, ya hace 5 años que él tiene su identidad, su documento, que en una de las elecciones no lo dejaron votar por tener documento masculino, nombre masculino, y en el padrón está con Paganí. Todavía parece como... Ahora ya no, porque me dijo, mamá, hazme el favor, averiguame ya que votas en todo esto. Sí voy a poder votar con mi documento, con mi identidad. Así que, bueno, gracias a Dios, sí, ya está vuelta, está con su nueva identidad. Bueno, le felicitamos a Nicolás. A Nicolás. También. Gracias, por acompañar. Pero miren la gravedad. Digo, encima, no solamente tuvo inconveniente con el acceso al trabajo, el derecho al trabajo, sino encima votar, una obligación, encima como ciudadano, ¿no? Es terrible. De estos casos, hasta allí nos vamos a ver algunas de las confesiones, digamos, o de las experiencias que he contado algunos de los chicos, chicas trans, lesbianas, gays, etcétera, del colectivo LGTBQ que nos han contado en forma anónima dentro de sus empresas y van a ver lo duro que es, así como esa experiencia y muchas. Y esas son las experiencias que ustedes se van a enfrentar. ¿Sí? No sé, tómenlo. Si eso pasaba, por ejemplo, que contabas que los mismos compañeros lo hostigaban a él, y si le iba a ustedes como profesionales de recursos humanos dentro de esa empresa, decir, che, me está pasando esto. Y sus compañeras lo hostigaban por orden de su patrón, porque las chicas le decían, mira, Planito me dijo que te diga esto, porque quiere echarte y no sabe cómo, porque no hay causa. Dice, vos sos un buen empleado. Nos lleva justamente a lo que estamos hablando del sector manufacturero, de este pensamiento genitalizable. La mujer es débil. ¿Viste? Es débil, no le pongas a hacer fuerza. No, eso no se hace. ¿Qué puede hacer? Y puede hacer papeles. ¿Viste? Es terrible. Digo, si uno se pone a ver. Entonces, tenemos casos muy buenos también. Yo veía TAMSE, por ejemplo, que TAMSE amplió. ¿Se acuerdan antes que estaban las trolebuseras y los colectiveros? Ahora TAMSE amplió, los colectivos también hay mujeres y demás. Parece ilógico que tengamos que festejar eso. Pero lo tenemos que festejar y encima aplaudir porque es increíble cómo llegamos a estos casos y vemos que sigue, todavía falta. Bueno, y otra cosa que nos sorprende es el sector del entretenimiento, porque así como pensamos que la mujer es débil, que tiene que hacer tareas administrativas y demás, y no puede estar en una línea de fábrica, también pensamos que el gay puede hacer reír. ¿Viste? Sí. Por eso el sector del entretenimiento está ahí. Fíjense cómo también es una discriminación positiva, porque tampoco es bueno eso. ¿Por qué suponemos esa cosa? Digamos, no. Pero nos enseñan eso, como que lo mamamos de chico, ¿viste? No sé. Tenemos que construirnos claramente de otra manera. Y acá vamos a pasar a un tema que es clave para ustedes, que es el tema de la discriminación. Concepto manipulado, vapuleado, usado para cualquier cosa, todo como es la discriminación. Pero es una palabra que es compleja de definir, pero a su vez es bastante fácil cuando entendemos obviamente la voy a simplificar extremadamente simple, pero para que lo entendamos todo es cuando se da la discriminación, es cuando un prejuicio me genera un perjuicio. ¿Sí? Es un juego de palabras. Un gran maestro me lo supo decir esto y yo lo anoté y de ahí en más siempre lo usé. ¿Qué quiere decir esto cuando un prejuicio me genera un perjuicio? ¿A alguien se le ocurre un ejemplo?
Sí, también como hablábamos recién de la parte educativa, el hecho de que a mí me discriminen hace que yo deje el colegio. Por ejemplo, Juicio para mí no tener un prejuicio. Un chico trans no puede hacer fuerza. El perjuicio lo sacaron del trabajo. O no accede a un trabajo. ¿Sí? Prejuicio. Los chicos con gorra son choros. Perjuicio. No entran en el boliche. ¿Sí? Esos son los puntos que ustedes tienen que ver. ¿Sí? Porque por ahí usamos la palabra discriminación bastante banalmente. La usamos para cualquier cosa a veces. ¿Sí? No, me discriminaron porque, no sé, el grupo aquel de trabajo se junta los jueves a tomar daiquiri todos los jueves en After Office y a mí no me invitan, me discriminan. No, no te discriminan. No le cae bien, punto. Es así simple, ¿no? Es duro, pero no te discriminan. ¿Me entiendes? No le cae bien y punto. Que también estamos en derecho. ¿Sí? Pero no están discriminando. ¿Sí? Eso es importante y esto es un concepto que ustedes lo van a manejar todos los días, a cada instante. Me discriminaste porque no pude acceder, no sé, a presentar tal cosa o tal, a presentarme para un ascenso, por ejemplo, y cuando vos le decís, no, bueno, pero los requisitos que dice que tenés que ser licenciado en abogacía, y vos sos licenciado en arte, ¿hay discriminación? No, por más que seas trans, que hay lesbiana, no hay discriminación, hay un requisito que claramente no lo estás cumpliendo, digo, no es discriminación. ¿Sí? Entonces, es un concepto que ustedes lo van a tener muy presente, la palabra discriminación, porque como empleado les encanta decir que nos discriminaron. Entonces, es un concepto que lo vamos a tener muy presente y que ustedes tienen que hacer. Me gustaría que se lleven esto, que en forma muy sencilla y muy, muy acotada es cuando un prejuicio genera un perjuicio. Eso, ahí vamos a hacer la primera distinción, si es discriminación o no. Ya después vamos a ver el tema de las leyes y demás. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Los dos atentos me gustan, gracias. Quiere decir que o tengo voz muy chillona y los mantengo despiertos, o está interesante el tema. Vamos a ver un poco la legislación. Yo acá voy a nombrar muy por encima algunas leyes. Al final de la presentación, que se lo voy a compartir a Gastón en formato PDF para que haga llegar a ustedes, están todos los links para que puedan acceder a las leyes enteras, puedan leerlas tranquilos y demás. Yo acá voy a nombrar un par y voy a nombrar algunos puntos muy importantes de esa ley para que lo tengamos en cuenta. Vamos a ver 4 en particular, que es la ley antidiscriminación, una ley que ya es obsoleta en Argentina. Miren de qué año es. O sea, la ley habla de raza. Claro, estamos acá, me parece un espanto hablar de raza, chicos. Ya creo que hablamos de raza y discriminamos. O sea, pero bueno, es ley, todavía está ahí. Bueno, hasta ahora ningún congreso que ha sido de aquella época hasta ahora se ha puesto a tratar de debatirla o abrirla y modernizarla o lo que sea. Después vamos a hablar del matrimonio igualitario, una ley bastante nueva, 2010. Vamos a hablar de la ley de identidad de género, más nueva todavía, 2012. Y vamos a hablar del decreto presidencial, porque esto no fue ley, fue un decreto presidencial que reconoce la identidad no binaria en las personas. ¿Sí? En la famosa X, en el documento, que también se puede hacer. Y que ustedes también van a enfrentarse a eso en papelería, en legajos, en un montón de cosas, y vamos a poner casos concretos que nos van a asustar. Yo quiero ver si me pasé, porque no me acuerdo el orden bien de todos. Pero no, todavía no. Vale. La ley antidiscriminatoria. La ley antidiscriminatoria es del 88, es una ley, vuelvo a decir que es obsoleta, claramente, pero al menos nos da un marco de protección, un marco regulatorio, bien, mal, poco, mucho, desactualizado o no desactualizado, pero nos da un marco regulatorio y la vamos a tener que tener en cuenta. Y yo resalté un artículo de ley para que veamos por qué en Argentina decimos que es de avanzada en algunas cuestiones. Y para que vean el espíritu de la ley y para que vean por qué, más allá de una ley, decimos, che, tenemos que ser empáticos, tenemos que ser humanos. Simplemente eso, ser humanos. Y miren lo que dice la ley. En el artículo 4 declara la obligatoriedad de exhibir en el ingreso de los locales el artículo 16 de la Constitución Nacional. Miren lo que dice. Y leamos la Constitución Nacional, el artículo 16, lo que dice.
La nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. No hay en ellas fueros personales ni títulos de los habitantes son iguales ante la ley. Alto artículo, ¿no? Digo, 1853. Pero fíjense el alcance de la ley antidiscriminatoria y la pureza, digo, esto se puede dar a debate mucho si fuera un ámbito de abogados, ¿no? Pero la pureza que tiene la ley, la pureza que tiene el artículo 16 de la Constitución, que es fascinante. Voy a señalar ahora a Renata. Renata es compañera mía de equipo, ella es asesora del legislador Juanjo Blangino, trabajamos juntos en una fundación. Ella es brasilera. Es una brasilera que vivió en París y vive en Yapeyú. Orgullosa. Orgullosa. Hizo una poesía de París a Yapeyú, mi compañera. Pero estos aspectos siempre lo hablamos, por eso le señalo, porque ella me dice, realmente la ley argentina es muy pura. Pero nos falta por ahí bajarla, aplicarla. Después vamos a hablar de otra ley, que es la ley de identidad de género, y esta es una ley que ustedes la van a usar, yo creo que todos los días. Porque es una ley que ustedes, los invito, cuando termine esto, en sus casas, o luego la busquen, está el link, la lean, es una ley bastante corta, tiene 12 artículos, y no admiten interpretación. Es una ley clarísima. Digamos, no es como las otras que voy a decir, bueno, la leo y si lo miro de este lado, puede ser esto, si lo miro de acá, puede ser... No. La ley de identidad de género es clara. Blanco, blanco, negro, negro. Punto. Por eso es una ley de vanguardia. Y acá les va a tocar a ustedes mucho este artículo, que es el artículo 12, precisamente, que se llama de trato digno. Y es un artículo bastante complejo. Y a usted le va a tocar todo el día, es más probable, porque dice que la persona va a ser llamada como quiera llamarse, y hace hincapié en niñas, niños y adolescentes, por el solo hecho de solicitarlo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo te pido el documento, ¿cómo te llamas? Yamila. En el documento figura Yamila. Yamila. Si yo te pido el documento, yo soy un responsable de recursos humanos, Yamila. ¿Por qué yo supuse que tengo que llamarla por donde sale el documento? Si esta ley me está diciendo que no necesariamente. Entonces, volvemos al punto inicial de la conversación. ¿Cómo debe ser tratado, tratar? Es tan simple como eso que nos ahorramos 500 bardos después. ¿Sí? Es eso. Pregunta. Y si ella me dice que quiere ser llamado Luis, y en el documento yo veo que se llama Yamila, porque sale como Yamila, ¿cómo lo voy a llamar? Luis. Luis. Porque la ley me dice que a solo efecto que lo solicite. Eso quiere decir que yo no tengo ni derecho, ni obligación, ni nada de pedir un documento, nada. ¿Sí? Y esto, ¿saben dónde pasa mucho? En las fuerzas policiales. Pasa mucho esto. Que te piden el documento y Ariel tal cosa. Pueden leer, digo, lo puede solicitar el documento, por supuesto, es su derecho como fuerza policial, pero me tendría que preguntar cómo quiero ser tratado. ¿Sí? Y en el caso de usted va a pasar lo mismo. En una oficina y demás. Incluso este artículo dice algo más todavía, que dice que eso también se va a reflejar en los papeles. Dice, a su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en ámbitos públicos como privados. ¿Y ustedes qué van a manejar? Legajo. Entonces, ahí vamos a tener otro punto. Que por eso le digo que esa ley a ustedes les va a servir mucho, que la lean, que la aprendan, que la tengan en cuenta, porque eso va, y la ley, incluso vamos a verlo más abajo, da la fórmula cómo escribirlo. Porque claro, vamos a suponer, y esto yo se los bajo a la carrera que ustedes van para que vean por qué digo. Si ustedes dan el alta en AFIP y Yamila, que sale en el documento como Yamila, pero que me dijo que se llama Luis, ¿cómo lo voy a escribir como Luis? No puedo dar el alta en AFIP como Luis porque claramente en los sistemas no está. Bueno, la ley dice cómo le tengo que dar. ¿Cómo tengo que escribir? ¿Cuáles son los datos que a mí me van a importar
cuáles son los datos que la nación admite, el Estado, como que vos sos vos, y cuáles, digamos, cuáles son más flexibles, por eso, ¿sí? Y nos dice que cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos obrantes en el Documento Nacional de Identidad, ejemplo, por ejemplo, no tenemos la capacidad nosotros de modificarlo, se utilizará un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, el día y año de nacimiento, el documento de identidad, y se agregará el nombre de pila elegido por razones de identidad de género a solicitud. No lo entendieron, ¿verdad? ¿Se hizo lío? ¿Sí? Vale, yo me llamo Ariel Cifra, pero yo digo que me llamo Camila. Entonces ustedes tienen que hacer mi legajo. ¿Cómo van a escribir ese legajo? Las iniciales. A, punto, sí, fuente, mi fecha de nacimiento, mi documento, Camila. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que para la nación, claro, lo deja la ley, nosotros no somos nuestro nombre de pila. Nosotros somos nuestro número de documento, nuestro apellido y nuestra fecha de nacimiento. El resto la nación. ¿Sí? Parece duro y parece poco chocante que lo digamos así. Pero es necesario y es algo que a mí me interesó mucho. Yo vuelvo a decir, les recomiendo que esta ley la lean por completo, porque es bastante interesante, bastante explícita y clara. Pero este punto a ustedes les va a servir muchísimo. Les va a servir mucho, mucho. Y fíjense cómo lo llaman el artículo. Trato digno. Eso quiere decir que si yo no sigo esta fórmula, ¿qué me lleva? A dar un trato no digno, indigno al trato. Estamos incurriendo ya en una falta grave. ¿Sí? Entonces es necesario que lo vean. Incluso dice, en aquellas circunstancias que la persona debe ser nombrada en público, deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada. Eso nos pasa mucho y pasa en muchos lugares que dicen, no, bueno, acá me dice que te llamas María. Yo te lo llamo María. ¿Cuántas personas nos hacen eso? 1 millón de veces. Mi nombre es Luis Ariel. Me gusta el nombre Luis. Me llamo Ariel. Entonces, si yo te estoy diciendo que me digas Ariel, ¿por qué me decís Luis? Decime Ariel. ¿Me entiendes? Digo, pero es tan lógico, no hace falta, digo, ni siquiera pertenecer o ser trans o no trans, digo, falta simplemente preguntar, ¿sí? Eso es muy importante. Vuelvo a recalcar, vuelvo a decirles, lean esta ley, es muy interesante, la van a usar todo el tiempo, sobre todo para el tema de la documentación, y vamos a ver por qué. Y acá vamos a ver algunos casos, algunas entrevistas que hicimos, todos los entrevistados, entrevistadas, pidieron ser anónimos, por los números que ya vimos, tienen miedo, pero sí están trabajando en empresas muy grandes, algunas empresas saben de su condición, de su orientación, de su género, otras no, algunos saben sus compañeros, otros no. Pero vamos a ponerle realidad a esto que estuvimos hablando, estos números tan crudos. El baño, esto es lo que decía, ¿no? Yo rescaté algunas frases de la entrevista. Abajo dice, le pedimos que nos cuenten alguna situación incómoda, discriminatoria que les daba miedo en su trabajo, ¿no? En el baño siempre me preguntaban por qué no hacía pis en el migitorio. Qué pregunta estúpida. Pero se hace. ¿Sí? Claro, siendo normativo hombre, de tener ganas de hacer pis sentado porque te duele la rodilla, no sé, O porque no te gusta que te vean. Así de simple. Es muy simple. No hace falta, por ser hombre, no voy a andar desnudo por la vida. ¿Cuál es la conciencia de esa? Digo? Pero fíjense, para la persona que fue entrevistada, fíjense la incomodidad que le dan, ¿no? Claro, nosotros días te pasa un año entero. La tercera que lleva una regla para que... Claro. Es que básicamente es así, muy incómodo. Pero fíjense que cuando le preguntamos eso, fíjense la incomodidad que sentía esa persona, que fue lo primero que dijo. Después, siempre se tocaba en el culo, se apoyaba. Típico de hombre. ¿No? Pero pasa, que es incómodo. Y la persona les parece incómodo. ¿Y por qué lo tenemos que normalizar? No es normal. No está bien. Y puede estar
no bien, y puede generar tanta incomodidad para que alguien lo diga en una entrevista, que se quiere ir o se siente incómodo en su lugar de trabajo por eso. ¿Sí? No quería que llegue mi cumpleaños, este es fuertísimo, porque pensaba cómo faltar ese día. Sabían que entre los hombres era costumbre del cumpleañero bajarle los pantalones y nalgarlo. Entonces puse toda la entrevista, pero este era un chico trans, terminó renunciando antes de su cumpleaños. Fíjense el nivel que estamos teniendo, ¿no? Algo que a veces se normaliza, pero no está bien. No está bien y no tenemos que normalizarlo. ¿Sí? Porque lo hacían antes no significa que esté bien. ¿Sí? Me decían, está todo bien mientras que no te metas conmigo. Suponen que por ser lesbiana me gustan todas las mujeres o soy acosadora. Típico. No, vos, sé gay. Mientras que a mí no me haga nada. Lo dan como excusa. Yo también tengo un amigo gay. O yo también tengo un amigo gay. No, está todo bien si lo conozco mucho. ¿Quién te dijo que soy lindo? El primero, ¿viste? Como, no, amigo, ¿qué te pasa? ¿Viste? Es como esas cosas que uno normaliza, pero no. Nosotros por ahí en jerga le llamamos discriminación positiva. Es que por no querer discriminar, terminan cayendo, ¿viste? Es como eso que es peor por ahí. Mi mayor miedo, y esto es muy fuerte, en el vestuario era que me vean que no tengo pene. Hay personas que hacen las violaciones correctivas. Pasan. Te duele. ¿Sí? Pasa mucho. Pasa mucho y es terrible. Es terrible y es terrible incluso que alguien en su ámbito laboral pueda pensar que lo van a hacer. ¿Sí? O sea, fíjense, esta persona yendo todos los días a un vestuario teniendo miedo que lo violen. No sé si estamos dimensionando la barbaridad que es, ¿sí? Y sí, porque después, ¿cómo lo va a reclamar? ¿Cómo te va a decir? Bueno, Y es terrible, digo. Ahora vamos a poner antes de dar cierre y pasar a la pregunta, quiero que veamos por qué este tema es importante para ustedes, más allá de que ya lo dejan muy claro, que es importante para ustedes, como futuros profesionales de recursos humanos, sino también porque va a haber cosas que todavía persisten. Y vamos a hablar de temas que son complejos. Licencia por maternidad. Varones trans. Son cuerpos gestantes. Puede gestar. Corporalmente puede gestar. ¿Y si pasa? Alguien dígame. Anímense. Estamos acá para aprender. Pasa el derecho de dar su licencia y nada más. Me parece que, bueno, uno quizás por tenerlo más normalizado le parece como que es algo obvio, pero entonces debe haber empresas que no sea algo obvio. Bueno, pero en ese caso, yo lo que hay que entender, no hay que pertenecer a esas empresas, o realmente el desafío nuestro como los técnicos es transformar los espacios de trabajo, pero cuesta un montón, porque a veces en lo cotidiano hay cosas que uno quiere aportar y de repente te encontrás con una realidad totalmente distinta que no, uno se siente frustrado por eso, porque te das cuenta. Bueno, fijémonos en una cosa. La ley de licencias, la norma de licencias, no habla de cuerpos gestantes. Sigue hablando de licencia de maternidad y paternidad. Hace poquito en el gremio del Surbac se había dado una situación que era un matrimonio y las dos eran mamás. Entonces ellos no sabían cómo accionar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿A quién le damos licencia? Las dos pedían licencia. Empezaron a averiguar, porque eso también, hay lo que hablamos, hay mucho desconocimiento, que no saben las empresas cómo actuar. En muchos primeros casos, claro, lo que hacen la punta de lanza. Preguntaron, se asesoraron, ¿qué podemos hacer? Le dieron distintas opciones. Felizmente la decisión que tomaron fue darle a ambas la licencia que les correspondía. Y fue un caso que decir, no todo está tan feo, porque pasan situaciones como esta, que seguramente va a ser un caso testigo que ya se empieza a saber y que otros también lo van. Tal cual. Bueno, por eso tenemos también, digo, si uno analiza, por ejemplo, la norma de licencias, es absurdo que una madre tenga tanta cantidad de meses de licencia y un padre 3 días. Después decimos, bueno, ¿pero por qué es absurdo? Porque después pedimos igualdad de toma de personas, pero vos me estás limitando a que yo, empresa, no voy a querer mujeres, entonces.
sea, es claro el asunto, digamos, el círculo es vicioso. En los shopping de Brasil, por ejemplo, padres, o sea, figuras paternas en ese sentido, no necesariamente padres, pidieron que en los baños tengan cambiador para nenes. Claro, que si no van al shopping con su hijo, no tendrían cómo cambiar. Parece que, o sea, normalizamos también que solo la mujer que va a cambiar su hijo, que solo en sus baños de mujeres tenemos que tener espacio. Entonces, también invitar a los varones, todas las universidades a participar, genera como esa constancia. Si estamos acá, que somos paternos y queremos asumir, necesitamos cambiar nuestros hijos. Dice que no se escucha, pero Renata estaba contando, para los que están virtualmente, que en los baños de Brasil, en los shopping, en los baños masculinos, los padres pidieron tener cambiadores para poder cambiar a sus hijos. Cosa que es lógico, porque si no asumimos que solamente la figura materna o la mujer tiene el trabajo de criar a los niños, niñas o niños. Pero digo, ¿cómo? Perdón. Sí. No, sí, así. Yo creo que en realidad, también siendo parte del colectivo LGTB, creo que también uno tiene que sacar los estigmas que venimos con todas las cosas. Yo me acuerdo cuando le conté a mis viejos a los 17 años, mamá, lo primero que me dijo, por favor, no te vistas de mujer y no te drogues. Tal vez uno porque piensa que por ser gay, lesbiana, va a terminar tal vez marginalizado por uno mismo, en realidad. Y es lo mismo que pasa, por ejemplo, con toda la comunidad trans, que recién hablábamos. Porque seas una chica trans no quiere decir que vayas a hacer trabajo sexual. Claro, Pero lamentablemente también, no siempre digo, siendo parte, que nosotros también como parte del colectivo, somos hasta los que más discriminamos. A nuestro propio. Entonces es ahí a donde uno se pone a pensar estas situaciones y tal vez yo, en mi experiencia que he vivido, no laboralmente, gracias a Dios, los trabajos que he tenido una actividad laboral increíble hasta el trabajo que estoy hoy en día, pero también con el tema de la discriminación, en mi adolescencia, en el colegio, y creo que justamente es ahí a donde nosotros tal vez tendríamos que trabajar, en esto de empezar a o de educar. Si hacer una entrevista, a pensar, era porque de acá se va a trabajar. No, sí. Y educar. Nosotros, ¿no se escucha bien en virtual? No sé. Sí, profe, se escucha bien. Fantástico. Pero es verdad, y nosotros tenemos nuestra responsabilidad como humanos. Entonces, lo ampliaría como humano, e incluso ustedes saliendo de acá como agentes de haber escuchado esta charla, de saber ciertas cosas y de educar. No matar a la otra persona, digo, primero educarla, así lo siga haciendo, bueno, claramente. No va a tener, pero bueno, primero educar, de decir, che, mira, me parece que esto es de esta arista, se puede ver así, y demás. Sí, algo que recalca mucho él, y que tiene mucha razón, es que el colectivo trans, varones, mujeres trans, es el más golpeado dentro de la comunidad. Por decir un número que se va a autorizar, nosotros, cisgénero, tenemos, ¿todo el mundo sabe qué es cisgénero? ¿No? Cisgénero es que tenemos, yo me identifico como hombre y tengo genitales masculinos. ¿Sí? Eso es cisgénero. Coincide mi identificación con mi genitalidad. ¿Sí? Las personas transgénero son las que no coinciden su identificación con su genitalidad. ¿Sí? Pero las personas cisgénero tenemos una expectativa de vida en Argentina de 75 años. ¿Sí? Las personas trans tienen una expectativa de vida de 32. Ustedes vean la mitad de lo que todos nosotros vamos a vivir, que es lo que se espera que viva una persona. Las chicas de Gata fallecieron 4 chicas de lo que va del principio por no tener asistencia. Es terrible. Hay números horrorosos de mujeres trans. Tenemos en Argentina que 9 de cada 10 se dedican al trabajo sexual. El promedio de edad que les echan de la casa es de 11 años. Estos son paupérrimos. Los números, estos son horrorosos, los números de la comunidad trans son peores. ¿Sí? Y vuelvo a decir, en un país que tenemos leyes de avanzada, ¿no?
Esto porque nos cuesta bajarlo a sociedad. Y ahora les hago yo una pregunta, para que vamos a un extremo. ¿Cuántas chicas trans vieron ustedes atendiendo una joyería? ¿Cuántas chicas trans o chicos trans, puedo decir, atienden casas de ropa? Sí. En realidad, a mí cuando tengo una crianza bastante liberal y abierta, en realidad a mí no me importa cuando voy a un local de ropa si es trans o si es hombre o si es mujer. Para mí es persona. Entonces, personalmente, me pasa que si yo voy a atender, me voy a atender a un lado, en un centro de estética, un kiosco, lo que sea, en realidad no me voy a estar fijando en eso. Solo sí quiero que como cliente me atiendan bien y me vendan lo que yo deseo, pero no estoy en lo minucioso o en el detalle, porque tengo gente conocida, o sea, que es discriminatoria, y te dice, no, este trans está re bien hecho. Como que una chica trans logró bien su transformación, pero evidentemente tiene algún indicio de barba, y por eso está re bien hecho. En mi caso, me pasa que no entro en el detalle y veo realmente la persona. Tal cual, no está bien. Entonces, creo que si esté bien hecho o no, o sea, su transformación, también creo que tenés que entrar muy profundo en darte cuenta si es trans o no, en lo estético, en este caso. Tal cual, tal cual. Yo la pregunta, digo, estaba orientada a que la falta de inclusión que estamos teniendo en el mercado laboral, ¿no? Por ejemplo, ese ejemplo acá de Córdoba, por ejemplo, Pharmacity, que tiene que ver quizás con estética, porque a uno no debe importar en las tiendas, pero acá vamos a lo material. ¿Cuántos cupos o qué proporción de personas trans del colectivo acceden al trabajo, dependiendo de qué trabajo sea? Les doy el gusto de ir a Pharmacity de Nueva Córdoba y que me atienda un farmacéutico trans. Un farmacéutico, no sé, no voy a jugar su identidad en ese momento, pero no se ve. No se ve atendiendo un banco, no se ve en la misma universidad, en los cargos directivos o en los cargos políticos. Se necesitan, no acceden a esta oportunidad. Se van cayendo un montón de barreras antes. Primero, el hermano está, vos no entras. Después, el hermano accede, va a acceder de cargo, y eso no va a pasar. O sea, no conocimos directivos del colectivo. Pasó en Brasil una vereadora del colectivo trans, Marielle Franco, fue muerta por su orientación sexual. En este caso, el ascenso de él fue porque se enteró, ¿no? Por su habilidad, porque él ya no tenía su experiencia, le daba derecho a que él ascendiera. Claro, saber lo que su condición, que antes era otra cosa. Que la discriminación. Eso lo limitó. Y somos como sociedad, digo, ¿no? Como sociedad, porque yo les puedo asegurar, digo, uno no lo hace mal, pero si vamos caminando por ahí, te puedo asegurar que más de una vez nosotros quedamos así viendo a alguien que pasó que estaba vestido feo o mal o lo que sea, no sé, o raro. Pero digo, no, es innato en nosotros. Pero, a ver, somos seres humanos, digo, estamos compuestos de esto también. La cuestión es que eso no afecte a los derechos de otra persona. Pero en el caso, por ejemplo, de la inclusión laboral trans, de la que veníamos, estamos hablando. Sí. Yo abro un cupo para que no tendría que ser cupo, pero bueno, en este momento se habla de cupo en realidad. Tengo un cupo en mi empresa para personas trans, pero en uno de los ítems que pongo para buscar el colaborador, pongo secundario completo. Y tal vez tengo una chica o un chico trans que fue echado a los 11 años, como veníamos hablando de su seno familiar, que no tiene ese cupo. Entonces, esa parte no está regulada en ningún lado. O sea, de que es un ítem como para que yo tenga mi colaborador que tenga el secundario completo. Pero a la vez es como que de esa forma estoy sacándolo. Sí, entiendo. Es un requisito limitante. Claro. Que claramente yo sé que no va a pasar. Hace poquito que no sé, yo no soy del área de recursos humanos, pero se hablaba de esto, de lo que se habla del equipo laboral. Si uno quiere contratar, ¿cómo hace la convocatoria? Los clasificados. Se busca mujer para, se busca hombre para. ¿Cómo se convoca? Perdón, Claro.
En esto voy a aportar algo que tuve la suerte de trabajar en un bar muy reconocido acá de Córdoba. Que Está buena la experiencia de decir cuál es. Claro. Si está buena la experiencia de decir cuál es, entonces. Más en vivo. Santa calma, bueno. Bueno, nosotros siempre trabajábamos muy a fondo estas cuestiones. Yo estaba en el área de ahora no trabajo más ahí. Pero bueno, he aprendido mucho y todo lo que adquirí en este trabajo respecto a este tema me sirvió mucho para poder después trasladarlo a mi familia. Porque mi papá tiene 73 años y siempre fue como muy cerrado en esto. Y bueno, y lo usé justamente para esto, para educar. Bueno, y hoy la aceptación es otra cosa. Y bueno, y es como que siempre está bueno que se pueda ver esto, que se pueda visibilizar, que también podamos ir creciendo, porque es así, no en todos los trabajos. Ahora estoy en un trabajo totalmente cerrado, con una visión muy lejos, que no se puede poner ni tirarlo en la mesa, porque no se puede hablar de este tema. Y es difícil, bueno, yo tomo lo que vos decís, lo que Renata decía, y acá entra el juego el Estado. El Estado como el que marca las reglas de juego. ¿Sí? Mi hijo tiene una amiga que quiso empezar a hacerse su tratamiento de hormonas. Él es maestre, no sé, puedo decir así. Y en el colegio donde él trabaja, nosotros lo tratamos de él, porque sabemos que él quiere ser llamado así. Pero en la escuela donde él trabaja, le dijeron que si él cambiaba de género o de identidad, perdía trabajo. Así que es un colegio privado. Sí. Si no me daban en el core. Entonces está ahí, dice, no sé qué hacer, dice, porque yo ya se casó. O sea, bueno, hubo un caso en Chaco, Formosa, ¿se acuerdan del maestro que estaba en un colegio católico y lo echaron cuando se casó? Sí. Y que al fin y al cabo la justicia encima le dio la razón al colegio. Sí. Es más, la directora le dijo, prefiero tenerte como lesbiana y no como un chico. Bueno, ahí vemos el no me digo de lo que ustedes se van a enfrentar. Porque también, a ver, pongamos al TV, póngale que un colaborador o una colaboradora le plantea esta situación con respecto a un compañero y ustedes tienen que mediar esa situación. Es complejo, porque encima son idiosincrasias, son cosas que encima que se mezcla todo, se mezcla la religiosidad política, empieza a hacerse un menjunje de temas que cada vez se hacen peores encima. Es terrible. Sí, volviendo al tema del marco que da el Estado, y es muy buena pregunta lo hiciste vos, porque por ahí es lo mismo que pasa con las licencias. Condiciono las empresas sin decir que estoy discriminando, pero las condiciono a, ¿sí? Empresas, instituciones, digo, toda aquella institución, un lugar que tenga recursos humanos. Si bien no está bien afirmar si tiene que ser una mujer, un hombre o un trans, yo considero, no sé si está bien, que proponer un aviso para personas trans dentro de todo está bueno, porque esas mismas personas que se ven discriminadas a la hora de conseguir trabajos, y puede ser bueno que ellas consideren de que esa empresa está abierta a recibirlos. Es que, miren, yo primero cierro con una idea muy bueno lo que acabas de decir. Y algo que voy a decir, yo no tengo la verdad, ni tengo la solución, claramente, ojalá la tuviera. Esto es tipo prueba y error, más o menos así. Con respecto al marco regulatorio del Estado, es necesario. El Estado es necesario que regule. La UNC dio un puntapié cuando dijo que las personas mayores de 25 años pueden estudiar en la universidad sin necesidad de tener el secundario completo. Eso es un puntapié, es una manera de incluir. El Estado está proporcionando, no quiero echarme moco, pero no me acuerdo bien los nombres, pero sé que la UPC cerró trato con la Dirección General de Educación para Adultos para tener un CEDMA, que es la terminación del secundario, y un CEMPA, que es la terminación del primario para personas mayores,
exclusivo para personas trans. Bueno, no es exclusivo, en realidad que está orientado más para personas trans para que se sientan cómodas, contenidas y demás. Esos son marcos regulatorios, ¿sí? Porque, por supuesto, el Estado no se puede meter en el vida privado, y eso está claro porque nos gusta, ¿no? Digo, eso es harina otra cosa. Vivimos en un Estado de Derecho y en un sistema capitalista. Punto. El resto, el Estado marca. De acá hasta acá vos te podés mover, de acá hasta acá yo te incentivo, de acá hasta acá. Y hay millones de temas donde el Estado todavía le falta legislar. Vestuario. Entramos a un vestuario de mujer y tenemos las duchas separadas. Entramos a un vestuario de hombre y tenemos que estar todos desnudos uno al lado del otro. ¿Por qué suponemos que los hombres no queremos ver la cosa? No queremos. Pero es lógico. Nos pasa, chicos, quiero contar una experiencia muy positiva, dos experiencias. Una, nos llamaron para la policía. Llegar a la policía a hacer una jornada de derechos humanos con los próximos egresos. No sé si son oficiales, no sé bien cómo es claro el rango, pero los que se iban a egresarse para ser policía, digamos. Y hablábamos y saltó dos cuestiones que nos dejaron así. Primero, 2 varones trans para ser policía. Oye, fantástico. Y ahí nos dio el puntapié para decirle a la fuerza, che, son cuerpos gestantes. Se gesta, ¿qué va a pasar? Modifiquen los papeles. Modifiquen que diga, no sé, licencia por cuerpos gestantes, licencia por nacimiento, más que licencia por maternidad, lo que sea. Pero fijémonos en esos aspectos, ¿sí? Y de repente, que le tengo mucha estima, Emma, y nos planteó toda una situación porque se paró y con mucho valor nos dijo, yo soy queer. Entonces, quiero saber, más allá del trato, porque, claro, nosotros siempre hablamos del trato de la fuerza hacia el ciudadano, o ciudadano y ciudadana, pero nunca hablamos del trato dentro de la propia fuerza. Nos dejó mudo. Hasta el día de hoy no tenemos respuesta, quiero decir que esto pasaron 2 años, seguimos en contacto con esa persona e incluso estamos planificando una capacitación para la fuerza con este tema, digamos, por eso digo, no tenemos la verdad, es complejo, son temas que estamos construyendo en nuestro aspecto. Y otra de las situaciones que les paso, para que veamos los números y pongamos en concreto, hay una productora de música electrónica en Córdoba. Ustedes saben que la música electrónica en Córdoba está obligada a hacer cacheos policiales en el ingreso, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó? Hubo una situación en donde vino un DJ muy importante y una chica trans quiso pasar, pero la policía no quiso cacharla, aduciendo una genitalidad absurda que no tiene sentido, porque el cacheo es algo bien definido que es lo que podés hacer, digamos. Pero bueno, lo dijo la cuestión que la persona trans no pudo pasar. ¿Y contra quién fue la persona trans? Contra la productora. Más allá que en realidad no tenía nada que ver la productora, porque es lo que la ley le obliga, que haya policías ahí, que cache, pero fue la productora. Entonces ahí vemos esto que hablábamos de pérdida de imagen positiva, escrachos, juicios, etcétera, cuando no tenía nada que ver. Esta productora se acerca a nosotros y nos dice, che, ayúdenme porque yo no sé cómo pasa, porque también está el desconocimiento. La policía actuó bien, actuó mal. ¿Es verdad que tiene un derecho a decir que no? Digo, esa cuestión. Entonces nosotros hicimos desde varias asociaciones civiles y varias sociedades civiles una propuesta a la productora que era que instaláramos una carpa al lado del cacheo de la policía y tengamos un estilo de veedores, por decir, atrás de la policía. La policía seguía haciendo su trabajo, por supuesto, que para eso está y en la fuerza del orden público, pero nosotros ayudábamos a ver cómo que veíamos si se estaba haciendo bien o no. Teníamos abogados, abogadas, abogadas y psicólogos ahí en la carpa a disposición si pasaba algún caso, ¿sí? Incluso, y pasó un caso que estuvo buenísimo, que viene y dice, yo soy no binario. La policía dice, ¿y ahora quién lo cachea? Porque no está estipulado en ninguna norma. Bueno, entonces llegamos todos a la conclusión que esa persona puede elegir. ¿Sí? Puede elegir. ¿Por qué? Porque no puede saltar eso. Porque no hay posición legal. Fuerza del orden público. Estamos todos plausibles a eso. ¿Sí? A ver, esto que las policías mujeres van a mujeres y las policías hombres van a hombres, sí, siempre y cuando la situación no sea urgente. Si la situación es urgente, claramente es una seguridad pública y cualquiera va a cualquiera. Digo, pero
pero digo, se resuelven esos aspectos. Pero fíjense la importancia de también, por una cuestión de no saber de la fuerza. Y terminamos esa noche pidiéndonos justamente a la propia policía que por favor los capacitemos, por eso después fuimos y hablamos, digamos, fíjense cómo las situaciones se dan por ignorancia, porque no sabemos, y el no saber nos da miedo. Nos da miedo, y cuando tenemos miedo nos echamos 200 mocos. ¿Sí? Entonces, bueno, yo no quiero alargarme más, es un tema, hay 500 millones de ejemplos. Espero que les haya servido, espero que pongan en práctica esto, que realmente sean personas que salgan de acá y hablen con su familia, pongan en práctica esto de generar, pregúntense al lado, ¿sí? ¿Cómo que yo soy católico? Seguro que se van a sorprender después de años de amistad con personas. Les puedo asegurar, dense esa oportunidad de ser seres humanos. Simplemente eso, ¿no? Ni siquiera que estamos hablando de sáquense las leyes de la cabeza, todo. Ser seres humanos, y eso les va a pasar en las oficinas. Voy a finalizar con una experiencia muy linda, que es que una empresa nos preguntó cómo podía dar el primer paso. Y nosotros, en ese momento, estábamos recién viendo el tema, ¿viste? Analizando más y haciendo más consultoría. Y le dijimos, mira, así como tenés la bandera argentina en el escritorio, pone la bandera trans, pone una bandera arcoíris. No digas nada, simplemente ponela. No sé si alguno ha andado en otro país, pero cuando vos vas a otro país y pasas por un lugar y ves la bandera argentina, que te sentís orgulloso, te sentís protegido, te sentís identificado. Que no estás solo. Que no estás solo, que no estás sola. ¿Sí? Entonces, no hace falta decir nada. Simplemente con esa acción de tener un escritorio, la otra persona entiende que ahí, al menos, están abiertos a la posibilidad. Al menos. ¿Sí? Es simbólico, pero... Es simbólico. Pero habla. Exactamente. ¿Sí? Es una experiencia muy linda. Quiero decir que le fue así que le dimos en el teclado. Bueno, y para finalizar algo en esto que yo les contaba de ser seres humanos, de ser, que es simple el tema, más allá de que por ahí se complejice con algunas situaciones, que es muy simple, que es ser solamente seres humanos. Yo les quiero agradecer por interesarse, más allá que sé que es obligatoria la actividad para algunas casas, pero muchos que no son obligados, digamos, y se han quedado, eso me crea muy buena sensación. Y voy a terminar con un fragmento final de un poema, que es La Desiderata, es un poema que llega mucho, es un poema que tuve la suerte que en algún momento en mi casa, un momento muy difícil de mi vida, mi mamá me lo escribió, yo no sabía la existencia, y me hizo muy bien, ¿sí? El fragmento final, es un poco largo el poema, pero el fragmento final, si lo conocen, después búsquenlo, que es fascinante, dice: tú eres una criatura del universo, no menos que los árboles y las estrellas, tienes derecho a existir. Y sea que te resulte claro o no, indudablemente el universo marcha como debería. Por eso debes estar en paz con Dios, cualquiera sea tu idea de Él, y cualquiera sean tus trabajos y aspiraciones. Conserva la paz con tu alma en ebulliciosa confusión de la vida. Aún con sus farsas, penalidades y sueños fallidos, el mundo todavía es hermoso. Sea alegre y esfuérzate por ser feliz. Muchas gracias. Yo lo había leído y me encantó. La verdad, me había encantado, así que... Bueno, muchísimas gracias, Ariel, Gastón también. Gracias. Tenemos acá un pequeño presente para ustedes, antes de que se vayan, para agradecerles, la verdad. Es el de Ariel. Es un recordatorio, ¿sí? Desde la institución. Y para Gastón también, por supuesto. Gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Sigue como foco. Tres. Gracias. Bueno, una foto con todo. Bueno, para selfie. Yo me puedo marcar. Está difícil este tiempo acá.
iPhone. Si tiene mejor de... Yo no tengo iPhone, por eso digo. Sí, bueno. Gastón la contra. Igualmente vamos a subir también de la grabación después del canal de YouTube, ¿sí? Así que también lo van a ver. Sandy quería también. Sí, es posible que nos compartan. Ah, sí, nosotros hacemos eso para que después le Mandar por mail a la gente. Cuando mande notas, lo Si tienen preguntas, dudas, alguna situación en particular y necesitan, mi contacto lo tiene Gastón, no tengo ningún problema, sí, les ayudo a lo que quieran. ¿Cómo podemos repetir? Claro. No podemos repetir más adelante. siempre el público se renueva y van a tener más y esto quiere decir. Gracias por todo. Era como muy